compromiso vascular dispara la incidencia de preeclampsia en las pacientes. Entonces, el compromiso vascular es sumamente importante evaluarlo previo a que la mujer quede embarazada. Entonces, bien, ¿qué pasa con la nefropatía? Como les dije anteriormente, la nefropatía eh, diabética en la mujer que queda embarazada es un factor de mal pronóstico. Usualmente no va a empeorar a menos que desarrolle un trastorno hipertensivo del embarazo y es por eso que en estas pacientes normalmente, a pesar de ser diabéticas, se les interrumpe el embarazo tempranamente. La retinopatía es quizás una de las complicaciones de la mujer diabética que sí, desgraciadamente, va a ir progresando durante el embarazo. Y estas pacientes, si no se les explica que su control metabólico tiene que ser sumamente estricto, pueden incluso quedar ciegos por el embarazo. En cuanto a la neuropatía, la principal neuropatía que se presenta en las pacientes diabéticas es la gastropatía, ¿sí? Y en estas pacientes se van a presentar con cuadros de hiperemesis muy temprano en el embarazo que incluso la puedan llevar a una cetoacidosis diabética, que es otra de las complicaciones que pueden debutar las pacientes diabéticas, ¿sí? Entonces, muy importante estas pacientes que a pesar de la medicación persisten con vómitos que no toleran la vía oral, pues pensar en una gastropatía, ya que si no actuamos rápidamente en estas pacientes, pues encadenará una cetoacidosis, perdón. Entonces, ¿qué consideraciones importantes en las pacientes diabéticas? Como ya le dice, la hiperemesis o la emesis gravídica, no podemos dejar evolucionar eso a una hiperemesis porque la complicación va a ser seria, que va a incluso poner en peligro la vida de los dos, tanto de la mamá como el bebé, ya que en muchas ocasiones la cetoacidosis pues termina con un aborto espontáneo o una muerte intrauterina. La utilización de tocolisis con vitamiméticos ya actualmente, gracias a Dios, no se utiliza tanto, sino que utilizamos los bloqueadores de canales de calcio, pero sí todavía hay en el mercado y hay que usarlo con mucho cuidado en las pacientes diabéticas, ya que eso produce que se disminuya la producción de insulina y que pues le creamos una cetoacidosis. Las infecciones, desgraciadamente la mujer diabética por sí tiene aunque esté bien controlada, tiene una menor respuesta a las infecciones y muchas veces las pacientes diabéticas van a cursar con infecciones urinarias asintomáticas que la lleven a tener complicaciones o sepsis urinarias que debuten como una cetoacidosis. Entonces, si tenemos una paciente diabética que llegó con un cuadro de cetoacidosis, hay que pensar siempre que hay un proceso infeccioso ahí de base que la esté llevando a ese cuadro, ¿sí? Y muy importante, el uso de corticoides para maduración fetal es muy importante tenerlo en cuenta, ya que los corticoides que se utilizan para madurar al feto en general, pues desarrollan o pueden potencialmente desarrollar una cetoacidosis, sobre todo si el control metabólico de esa paciente no es el adecuado. Entonces aquí sí hay que usarlo con mucho cuidadito porque es preferible compensar metabólicamente a la paciente antes de utilizar los corticoides para madurar al feto. Y como les dije anteriormente, las infecciones son muy frecuentes, principalmente las infecciones urinarias que son asintomáticas y muchas veces las pacientes diabéticas debutan con una sepsis urinaria por el descontrol metabólico. Entonces, muy importante que tengamos eso presente en cuanto al efecto que puede tener eh, la diabetes sobre el embarazo. Esto que está aquí no es, eso está en cualquier libro, lo pueden buscar, es básicamente el manejo de la cetoacidosis diabética, donde lo principal es el control del azúcar, la monitorización de las gases arteriales y la utilización de fluidos y reposición de electrolitos en la paciente en la medida que lo requiera, ¿sí? Entonces, en cuanto al manejo de la diabetes en el embarazo, importante, vuelvo y les repito, el cuidado o el diagnóstico preconcepcional. Toda aquella paciente diabética que desea un embarazo tiene que estar clarita que antes de quedar embarazado tiene que tener un control óptimo y una evaluación multidisciplinaria para lograr un embarazo que eh, tenga la menor cantidad de riesgos y complicaciones tanto fetales como maternas. Entonces, ¿qué hablamos como control óptimo? Lo que queremos o las metas que buscamos es que la paciente maneje ya sea con nutrición, como les dije, medicación oral o insulina, eh, y ejercicio, niveles de glicemia en ayunas entre 70 y 100, ¿sí? Usualmente las pacientes diabéticas preconcepcionales que ya tienen un manejo con algún hipoglicemiante oral
estas pacientes es mejor hacerle el cambio a la insulina, ¿ok? Porque muchas veces no, el mismo embarazo va a aumentar los requerimientos de insulina en la paciente y es preferible hacerle ese cambio iniciando el embarazo, a hacérselo ya cuando debute con alguna complicación de las que le mencioné anteriormente, ¿ok? Entonces, en ayuna buscamos que tenga unos valores entre 70 y 100, postprandiales a la hora entre 100 y 129 y pues que maneje pues glicemias menores de 110 durante el resto del día o al azar, ¿ok? Al final queremos que la glicosilada esté por debajo de 7, lo más cercano a 6.5. Todos los meses hay que evaluar las posibles complicaciones, buscando, como les dije anteriormente, principalmente infecciones. Y muy importante, la suplementación con ácido fólico, por lo menos 400 microgramos diarios, pero pues las tabletas que hay en el mercado pues ni siquiera son de un miligramo, sino de 5 miligramos, así que esa es la que utilizamos con todas las pacientes, ¿sí? El ácido fólico porque pues la misma diabetes pues aumenta el riesgo de la producción de alteraciones del tubo neural, así que pues estas pacientes tienen que estar suplementadas durante ese primer trimestre y antes de quedar embarazadas, sobre todo antes de quedar embarazadas, con ácido fólico. Entonces, ¿qué pasa en el primer trimestre? En el primer trimestre, pues la insulina, eh, debemos iniciar el uso de insulina. En los cuadros de la derecha vemos los diferentes tipos de insulinas que hay, de acción rápida o acción corta y de la acción larga o intermedia. Normalmente lo que utilizamos es la insulina regular, que es lo que hay en el Hospital Santo Tomás, pero la Lispro, pues, como vemos ahí, funciona mucho más rápido. Importante que dependiendo de la que vayamos a utilizar, pues hay que tener presente que em, los picos de acción, ¿sí? ¿Cuándo comienza a funcionar? Usualmente las de última generación es de inicio rápido, así que se le puede colocar inmediatamente que la paciente come. Y la de regular, que es la más viejita y por ende la más barata, eh, pues sí tiene que darle un pico por lo menos 30 minutos antes del desayuno o la comida para que ella pues inicie su acción, ¿sí? Y de las de acción prolongada, pues la que principalmente que utilizamos es la NPH y también que tienen que tener presente que sí tiene un pico que demora entre 6 a 10 horas. Así que estas pacientes, sobre todo cuando lo utilizamos en la noche, son pacientes que tienen que tener una suplementación con una colación nocturna para evitar que hagan una hipoglicemia a las 6 o 10 horas después que le pusiste la insulina de la noche. Como les dije anteriormente, los valores que queremos monitorizar en la paciente, que tengan menos entre 70 y 100, usualmente menos de 95, en ayunas, a la hora postprandial 140, a las 2 horas menos de 120, ¿sí? Y que maneje hemoglobinas glicosiladas por debajo o lo más cercano a 6.5. Hay que instruir a la paciente en la monitorización de la glicemia capilar, que ella misma en casa se tome sus glicemias y usualmente que se tome en ayunas, 6 de la mañana, 1 hora después de cada comida, y a las 9 de la noche, que es antes de usualmente a las 6 o 5 de la tarde se le coloca la dosis de insulina de acción prolongada y se le debe medir la glicemia de ella 9, 10 de la noche para estar seguro de que no está haciendo hipoglicemia, porque si no hay que ajustarle la insulina a la paciente. En cuanto a la dieta, pues como les dije anteriormente, la evaluación nutricional y multidisciplinaria es sumamente importante. Eh, Normalmente se le calcula la dieta por requerimientos de peso y según el trimestre, pero en regla general, pues más o menos 30 calorías por kilo de peso en la paciente. Y sobre todo orientar a la paciente en cuanto a los signos de hipoglicemia, que ella los detecte tempranamente y que pues tome las medidas necesarias antes de que haga una hipoglicemia severa a la paciente. ¿Ok? Con el segundo trimestre, en el primer trimestre usualmente iniciamos la insulina a dosis de 0.5 unidades por kilo por día, ¿sí? Y eso se divide, posteriormente les digo cómo se divide. En el segundo trimestre siempre va a aumentar los requerimientos de insulina y en estas pacientes hay que ajustar la insulina a una unidad por kilo por día. Se le deben realizar estudios de marcadores en la paciente en el segundo trimestre, alfa-fetoproteína, que nos dice si hay algún defecto de tubo neural entre la semana 16 y 20, y se le debe hacer un estudio morfológico dirigido entre la semana 18
y 20 para detectar anomalías del tubo neural y una ecocardiografía fetal entre las 20 y 24 semanas para ver o descartar que el paciente no tenga ninguna cardiopatía, comunicaciones interventriculares, interauriculares o pues una cardiomopatía hipertrófica en estas pacientes. En el tercer trimestre y en el parto, pues ya a partir de la semana 30-32 comenzamos a orientar a la paciente en la monitorización fetal o la vigilancia fetal, donde el conteo de movimientos fetales es de sumamente importante para evitar esa muerte fetal tardía. Eh, y pues se le hace periódicamente a estas pacientes un monitoreo fetal o una prueba de no estrés a partir de la semana 32. Usualmente dependiendo del control metabólico que la paciente tenga. Si es una paciente que la curva de crecimiento fetal está normal y el control metabólico de esta paciente con las insulinas pues está dentro de los rangos que les mencioné anteriormente, es una paciente que le puedes repetir el monitoreo fetal cada tercer o cuarto día. Pero si por el contrario es una paciente que tiene un muy mal control metabólico, es preferible repetírselo cada 24 a 48 horas a partir de la semana 32. Y pues también apoyarnos de evaluación intermitente semanal del perfil biofísico y si es necesario pues realizar pruebas de estrés o realizar en estas pacientes eh, ultrasonidos dobles para ver los flujos fetales. Entonces, a partir de la semana 38, 39, se debe pensar en estas pacientes realizar una inducción o una interrupción programada en estas pacientes. En cuanto a la diabetes gestacional, pues la diabetes gestacional básicamente es aquella que diagnosticamos durante el embarazo. Eh, pero son pacientes que previamente y sin factores de riesgo y en sus controles prenatales iniciales, pues no tenían datos de diabetes o que debutara como diabetes. Todas las pacientes diabéticas por las mismas hormonas del embarazo, le- todas las hormonas del embarazo, el estrógeno, progesterona, factor de crecimiento porcentario, todos tienen un aumento de la resistencia periférica a insulina. Entonces, por ende, toda la mujer diabética tiene un riesgo de desarrollar una diabetes durante el embarazo. Dicho esto, se ha programado dentro de las normas el screening o el tamizaje de las pacientes buscando diabetes gestacional entre la semana 24 y la semana 28. ¿Ok? Y hay, dependiendo de la escuela, diferentes formas de hacer ese screening. ¿Sí? Usualmente, en las pacientes, esto es lo que les mencionaba al inicio, en qué pacientes tú debes sospechar que tienen un mayor riesgo de diabetes, aquellas pacientes que tienen eh, aumento de pérdidas inexplicables, abortos a repetición, pacientes que tienen alteraciones, perdón, fetos muy grandes, pacientes con síndrome ovario poliquístico o con algún otro problema metabólico. Pues en estas pacientes tienes que hacerle una curva de tolerancia mucho más temprano o adelantarle la prueba del screening de diabetes gestacional, usualmente en semana 24. Entonces, bien, hay dos formas de hacer el diagnóstico. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia todavía utiliza la técnica eh, de dos tomas o dos pasos, en el cual se le realiza entre la semana 24 y 28 una prueba de carga de glucosa con 50 gramos de glucosa que se conoce como test de O'Sullivan. La ventaja que tiene este test es que la paciente no tiene que estar en ayunas. En cualquier momento del día simplemente va al laboratorio, le dan 50 gramos de glucosa y a la hora le sacan la muestra. Si esa glicemia está por arriba de 145, pues es sugestiva de que esta paciente tiene que pasar a un segundo plano. Y como les dije inicialmente, si la glicemia está por arriba de 200, es una paciente que ya es diabética y ya tiene el diagnóstico y tienes que darle tratamiento. Colegio Americano, el segundo paso, si está por entre 145 y 200, es que utiliza la curva de 100 gramos de glucosa. Allí sí la paciente tiene que tener 8 horas de ayuna, se toma de glicemia en ayuna, le dan una carga de 100 gramos y le toman a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Te dan 4 valores y con eso tienes una curva. En cambio, la Asociación de Diabetes Americana pues utiliza la carga de 75 gramos, que es la que yo en la personal utilizo. La diferencia o la controversia que viene o que todavía está vigente es que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia dice que con la técnica que promueve la ADA,
diagnosticas muchas pacientes que no tienen diabetes, sino que como nada más son tres valores, el de ayuna, el de la hora y las 2 horas, y si tienes un solo valor alterado ya la clasificas como diabetes, con la de 100 gramos tienes que tener por lo menos dos valores alterados de la curva, diagnosticas muchas pacientes que realmente no son diabéticas, sino prediabéticas. Yo en lo personal lo veo desde el otro punto de vista. Si tienes una paciente que aunque tenga un solo valor alterado, pues es un momento en que tú intervengas y la mayoría de las veces solamente con dieta y ejercicio a esta paciente le va súper bien para su control metabólico sin llegar a presentar complicaciones en el embarazo ni en el feto. Entonces, bien, em, las, hiper- las hiperglicemias, o sea, que la paciente maneje en ayunas glicemias por arriba de 105 y es de ahí donde se saca la meta o el gold estándar para el manejo de estas pacientes, pues se ha visto que se asocia con macrosomía fetal, hipoglicemia neonatal de los fetos cuando nacen por la misma hiperinsulinemia y que pues también se ha visto que afecta a que las pacientes pues las madres sean mucho más obesas, aumenten mucho más de peso con todas las complicaciones que eso lleva hacia el final del embarazo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, hay diferentes escuelas. Usualmente para el manejo de la dieta, usualmente empezamos con 30 kilocalorías por kilo en total, ¿ok? Y pues la que utilizamos nosotros en el hospital es la de 40% por ciento de carbohidratos, 20% de proteínas y 40% de grasas, ¿sí? En eso se reparte la dieta de la paciente diaria según el peso de la paciente. Instruir a la paciente en el ejercicio. Hay buenos estudios que nos dicen que el caminar por lo menos 15 minutos después de cada comida favorece eh, la no utilización o dosis muy bajas de insulina en estas pacientes. Orientarlas también en la monitorización de la glicemia para pues, mantener las metas que buscamos y pues para evitar las hipoglicemias. Y el tratamiento farmacológico, como le dije anteriormente, principalmente si en estas pacientes no se logra un control metabólico con dieta y ejercicio, la utilización de insulina, pero también se ha visto que la utilización de metformina en estas pacientes pues, se puede utilizar sin complicaciones eh, maternas ni fetales. En cuanto al manejo obstétrico, pues depende sobre todo del control prenatal del feto y la ganancia de peso. Y sobre todo, lo que les dije al inicio, estas pacientes deben ser evaluadas en el posparto porque cerca de un 20-30% van a quedar siendo diabéticas. Esto es lo que les mencioné anteriormente, la forma en que se evalúa la paciente en el puerperio, pues básicamente nos vamos allí sí, si tienes una paciente diabética gestacional, lo que se te recomienda es que le realices una curva de tolerancia con 100 gramos, ¿ok? Y es lo que se hace más o menos a los 42 días posparto en estos pacientes. Bueno, básicamente eso es lo que tenía para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Me escuchan? Sí, doctor, yo he escuchado. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Nada más que fue un poquito más rápido porque tuve una paciente en labor. Así que, pues, si igual tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar con su compañero y con mucho gusto se la respondo. Que tengan buena tarde, chicos. Igualmente, gracias. Chao, doctor, buenas tardes. Luego.